Buenas tardes, noches. Bienvenidos al Instituto de Estudios Peruanos. Siguiendo con el ciclo de discusión sobre las reformas de Velasco, tengo el gusto y el agrado de presentar a Ana Khan. Ella es historiadora, tiene un doctorado por la Universidad de Cambridge sobre las reformas de Velasco. Nos anuncia que en los próximos años su tesis va a ser publicada y tendremos hoy una especie de adelanto centrado en uno de sus capítulos que trata sobre Cinamos. Por lo general, lo que sabemos sobre Velasco está enfocado como en la reforma agraria, en el régimen político y en el modelo económico, ¿no? Esta mesa creo que ayuda, brinda análisis e información, ayuda a comprender una de las instituciones claves del velasquismo, como es el Cinamos, el Sistema Nacional de Movilización Social. Bueno, Ana nos va a contar un poco sobre esto, sobre todo poniéndole énfasis en las regiones, donde fue una de las áreas, en realidad, donde funcionó el Cinamos. Como sabemos, el Cinamos tuvo un fuerte trabajo también en las zonas urbanas, ¿no? Como en Villa Salvador y algunas otras barriadas, pero ella lo va a centrar en la parte de las regiones. Así que vamos a escuchar entonces a Ana y muy agradecido porque esté aquí visitándonos en el instituto. Bueno, primero que todo, muchas gracias a Rolando por la oportunidad de estar aquí y compartir mi investigación, y gracias a ustedes por venir. ¿Sí? Pues mi interés en la reforma agraria peruana empezó cuando hice una maestría en estudios latinoamericanos en la Universidad de Cambridge. Tuve la suerte de tener como profesora la historiadora peruana Gabriela Ramos, y ella me interesó mucho en el tema de la reforma agraria. Entonces hice una tesis de maestría específicamente sobre los afiches de la reforma agraria. Pero luego me di cuenta de que la promoción de la reforma agraria iba mucho más allá de los afiches, de la propaganda de la época. Y de hecho el gobierno de Velasco quería introducir un cambio drástico a la sociedad peruana, y por eso el papel del Cinamos es tan fundamental. En esta charla voy a hablar sobre el trabajo de Cinamos en las regiones. ¿Por qué es importante entender el trabajo de Cinamos en las regiones? Pues hasta ahora la historiografía sobre el gobierno de Velasco ha seguido como dos líneas. Por una parte están los trabajos sobre el gobierno central, las decisiones que se tomaron en Lima, y por otra parte están los estudios locales muy valiosos sobre el impacto de la reforma agraria. Pero hay muy poco diálogo entre estos dos líneas de investigación. Entonces lo que yo pretendo es aportar una mirada que incluye tanto el discurso nacional como el trabajo y el discurso local, y así podemos ver los diferentes niveles del Estado y cómo se construye o se intenta construir un cambio nacional en estos diferentes niveles. Entonces me voy a enfocar en tres regiones. Pero primero que todo quiero señalar que la región es un constructo social y cultural. La región ha sido definida de diferentes maneras y con diferentes propuestas. De hecho, se suele definir las regiones de costa, selva y sierra como si fueran como entes fijas, siempre existentes, pero esto sí es muy cultural y es definida a propósito para ciertas propuestas políticas.
La doctora Evelyn Mesclier, por ejemplo, muestra cómo las representaciones de las regiones en el Perú han servido también para legitimar políticas gubernamentales específicas. Por ejemplo, la idea de la Sierra Sur como una zona de pobreza facilitó mucho el giro neoliberal. Entonces, la manera en que el Estado construye las regiones impacta también en las ideas que tenemos sobre estas regiones. En junio de 1971, el gobierno de Velasco creó el CINAMOS con el fin de, cito, lograr la consciente y activa participación de la población nacional en las tareas que demande el desarrollo económico y social, fin de cita. El llamado sistema se organizó en 11 regiones, como se ve en el mapa, y comprendía 4 niveles. El sistema de regiones de CINAMOS dio lugar a una geografía política paralela a la determinada por las fronteras departamentales y provinciales existentes. Y eso es importante porque CINAMOS no quería trabajar por medio de las entidades existentes. De hecho, anticipaba mucha resistencia por parte de los gobiernos departamentales. Entonces, ese sistema de regiones diferente les liberó para seguir otras maneras de trabajar. La perspectiva de las Fuerzas Armadas sobre las regiones tuvo una influencia poderosa, especialmente dado que la gran mayoría de los militares vienen o tienen raíces provincianas. También muchos de los asesores de Velasco eran provincianos, por ejemplo, Carlos Delgado, que era como el asesor más importante para Velasco, venía de Chiclayo. El jefe de CINAMOS venía de Cusco. Y ellos, con su conocimiento de primera mano de las regiones, guiaron el gobierno. El discurso de la participación política atraía a muchas personas a trabajar en CINAMOS. Entonces es importante entender las diferentes categorías de personas que trabajaron en CINAMOS. Por una parte, había gente que ya trabajaba en el ámbito local como maestros, como trabajadores sociales. Por otra parte, estaban los estudiantes de antropología, sociología, que recién estaban saliendo de la universidad. Pero también la organización se formó a partir de 8 instituciones estatales existentes, por lo cual conservó un gran número de funcionarios del régimen anterior, y eso creó varios problemas. Un antiguo empleado de la oficina regional de CINAMOS en Piura comentó que al interior de CINAMOS había voces completamente disonantes, sin ninguna sensibilidad. Burócratas demoraban a propósito resoluciones o proyectos que podían salir en 1 o 2 días. Fin de cita. Entonces, durante la época se miraba a CINAMOS como un monstruo todopoderoso, un enemigo de la izquierda, pero es importante ver las tensiones que existían dentro del organismo también y las peleas que eso creó. Entonces voy a hablar sobre 3 regiones: Piura en la costa norte, Tacna en la costa sur y Cusco en la Sierra Sur. Escogí estas regiones porque desde luego son muy diferentes y son contextos políticos muy distintos también. No voy a hablar en detalle sobre las diferencias, pero empezando con la tenencia de la tierra, era muy diferente en Piura, porque como región costeña con acceso al mar, influenciaba mucho el crecimiento de algodón y de azúcar como industrias. Entonces la propiedad de la tierra estaba en manos de grandes complejos agroindustriales. En cambio, en Cusco había una agricultura más tradicional,
con haciendas que eran para sus propietarios muchas veces muestras de poder regional más que empresas capitalistas o productivas. Y por otra parte está Tacna, donde había donde predominó el minifundio. Más que 70% de las tierras estaban en manos de minifundios de menos de 5 hectáreas. Entonces es una dinámica muy distinta. Por eso muchas veces la gente de Tacna veía a la reforma agraria como algo que estaba pasando en otros lugares, no tanto en Tacna en misma. También estas 3 regiones tienen historias muy diferentes en términos del movimiento campesino. Cusco ya es muy conocido como la cuna del movimiento campesino de las protestas de los años 30 en adelante. En cambio, en Piura las protestas eran más dispersas y el movimiento campesino no era tan conectado a nivel regional. En Tacna, las luchas políticas se enfocaron más en las relaciones con Chile y la experiencia de la ocupación después de la Guerra del Pacífico, y no había tantos movimientos o protestas en torno a los derechos laborales, por ejemplo. Todos estos factores influyeron en las estrategias de comunicación que escogieron los promotores de Sinamos. Además, existían variaciones entre las tasas de alfabetización, algo determinante para la propaganda que podía usar el gobierno. En 1972, 15% de la población mayor de 15 años en Tacna era analfabeta, mientras que en Piura el número ascendía a más del doble, con 33.5%, y en Cusco alcanzaba 53%. O sea, son poblaciones muy diferentes, y especialmente en Cusco los promotores de Sinamos recurrían a otros medios de comunicarse que no eran textuales. Entonces aquí vemos los medios de comunicación que se usaban. Es importante entender que si bien al principio la propaganda se producía en Lima y se difundía a nivel regional de manera esporádica, luego con la creación de Sinamos, esta propaganda era producida a nivel local. Ellos mismos tenían sus imprentas, sus emisoras de radio, y tenían bastante autonomía para producir su propaganda y adaptar el discurso para el contexto local. Y también tenían libertad para escoger quienes formaban parte de la oficina regional. En Cusco, el director regional de Sinamos, el general Luis Usategui Arce, era un astuto operador político que cooptó a las figuras políticas muy conocidas de la región, especialmente los camaradas de Hugo Blanco, entre otros, para que trabajaran en Sinamos. Por el contrario, el general militar a cargo de la oficina en Piura era algo intolerante a los esfuerzos que hacían los promotores de Sinamos para involucrarse con la población local. Entonces había diferentes maneras de enfocar el tema de la comunicación. Pero más allá de las diferencias del personal y el estilo de trabajo, las variaciones del contexto regional influyeron de manera directa en los métodos de comunicación. Entonces, el alto grado de monolingüismo en quechua, en el Cusco, hizo que se utilizaba mucho el idioma quechua en cortometrajes, programas de radio, y muchos de los promotores eran también quechua hablantes.
uno de los métodos que se utilizaba mucho fueron los títeres. Precisamente porque eran fáciles de transportar a zonas rurales y fáciles de entender para gente analfabeta. Y aquí quiero mostrar un espectáculo de títeres que se grabó en, pues no sé dónde exactamente, pero creo que es en la región de Cusco. Ay, perdón. El sonido está, pero no sé cómo. Sí. Ah, ya terminó. Pues venía con sonido, pero no se escuchó. El sonido es en quechua, entonces. Pues además del uso de quechua, es importante señalar que este espectáculo usa personajes que son familiares para el contexto de Cusco. Por ejemplo, el cura autoritario, el peón, el terrateniente. Entonces es un ejemplo de la manera en que en Cusco particularmente se promovía la noción de que la revolución de Velasco servía para reivindicar y celebrar la identidad indígena peruana. En el ámbito nacional se apoyaba esta idea a través de festivales populares como Incari. O sea, hay una conexión entre los eventos que estaban pasando en Lima y los métodos de promover la revolución en el campo. La historia de Tacna como un territorio ocupado influyó en la respuesta de la población a la llegada de Cenamos de una manera diferente. Se interpretó la creación de una oficina regional de Cenamos como una decisión de dar jerarquía a la región, y de hecho la prensa hizo artículos con ese lema de que ya Tacna es como reconocida. La ubicación fronteriza de Tacna y el fuerte nacionalismo implicaron que se le prestaron mayor atención a la llegada de las instituciones estatales más que a los mensajes que ellos llevaron. Además de adaptar su forma de comunicarse, Cenamos también promovía diferentes narrativas de la reforma agraria en las diferentes regiones. En Piura, donde había una fuerte influencia de los latifundios, se enfatizaba que la reforma agraria iba a traer liberación de la opresión de los terratenientes y nuevos servicios de salud y educación. De hecho, sacaron panfletos con las imágenes de los miembros de las nuevas cooperativas utilizando los caballos de los antiguos latifundistas para mostrar que ya ellos eran los dueños de la capital y de la propiedad. En Cusco predominaba la reivindicación indígena y el reclamo de tierras ancestrales, o sea, la reforma presentada como una continuación de una lucha mucho más histórica, con unos antecedentes regionales también. Y en cambio en Tacna se enfatizaba en el progreso agrícola más general. No había tanta narrativa política, y de hecho los mismos promotores de Cenamos se quejaban de que había poco
poca entrada porque la gente estaba mostraba indiferencia hacia la reforma. Entonces esto es un cuestionario que se hicieron a los promotores de Cinamos en el año 1974 y aquí la pregunta es cuáles son sus problemas prioritarios y dice rechazo de la población hacia el sistema, digamos, Cinamos, demasiado individualismo y influencia de algunos grupos de poder. Entonces, vemos que en Tacna los promotores no tenían tanta acogida como en Cusco. Además, lo que vemos en los archivos de Cinamos son los problemas que surgieron a nivel local. Muchos de los informes comentan sobre las estructuras locales de poder y cómo los grupos de poder están dificultando su trabajo. En Cusco se quejaban de que los curas en la misa hablaban mal del Cinamos como una entidad comunista y antirreligiosa. También la Guardia Civil no apoyaba muchas veces el trabajo de Cinamos. También los terratenientes seguían siendo una fuerza de oposición. Un informe sobre Oropesa en Cusco dice que durante una reunión para informar a los campesinos sobre la creación de una SAIS, la reunión fue interrumpida por un hacendado. En el informe hay citas textuales, por ejemplo, no creen que soy un indio ignorante como ustedes para que me engañen. Inmediatamente voy donde el general Guzmán Fajardo para que a ustedes y vuestros jefecitos los voten. Fin de cita. Y aquí es importante considerar el lenguaje utilizado, ya que muestra cómo perduraban las actitudes racistas entre los terratenientes y la creencia de que, a pesar del cambio de régimen, podrían hablar con alguien para echar a los promotores de Cinamos. Y de hecho, eso pasó en varios casos. Por ejemplo, en el pueblo de Maras, cerca de Cusco, el promotor no podía quedarse porque la gente importante del pueblo se reunieron y amenazaron al promotor de que iba a pasar algo si él no fuera esa noche. Los promotores de Cinamos también encontraron oposición de parte de los partidos políticos de la izquierda, especialmente de MIR Cuarta Etapa y Vanguardia Revolucionaria. De hecho, los promotores del gobierno y los activistas políticos perseguían estrategias similares y hablando con un ex militante de VR en Piura me dijo que la lucha era palma a palma. Los izquierdistas y el gobierno estaban compitiendo para el mismo apoyo de los mismos campesinos. Entonces, más adelante eso viene a ser importante porque construye a los campesinos como un grupo importante para las elecciones, por ejemplo, que antes no habían tenido esa importancia. Entonces, aunque Cinamos contaba con mucha mayor financiación y era mucho más grande que cualquier institución estatal que la precediera, el trabajo de los promotores del gobierno en las tres regiones se había limitado por restricciones financieras. Por ejemplo, en Ayabaca, en Piura, había solamente 4 promotores para trabajar en una área de 80,000 hectáreas. Muchas veces para las autoridades de Cinamos la necesidad de controlar el debate político también triunfó sobre el deseo de los promotores locales de incentivar el compromiso popular. En 1973, Velasco sufrió una embolia pulmonar
que le dejó sin una pierna, y para muchos promotores de Sinamos este evento empezó la caída de la revolución. Mirando hacia atrás, un ex promotor de Sinamos en Piura cree que hubiera sido mejor contarle al pueblo que la revolución había terminado en vez de seguir alimentando las expectativas. Dice, a ellos los abandonamos. Nosotros les seguíamos hablando de revolución porque la cúpula seguía hablando de revolución. Fin de cita. Entonces, más que el estilo de gobierno militarista y jerárquico que suele invocarse al hablar del gobierno de Velasco, testimonios personales de los promotores de Sinamos sugieren que en el ámbito local había bastante compromiso político, aunque esta fuera efímera. A medio de conclusión, al estar encargado de promover la participación popular y generar un amplio apoyo a las reformas gubernamentales, Sinamos introdujo nuevos métodos de comunicación e implementó una estructura organizacional que alcanzaba las zonas más apartadas del país. Así, valiéndose de su experiencia militar y de los diferentes contextos provinciales, Velasco y sus más cercanos asesores demostraban tener una mayor conciencia de la diversidad regional que otros gobiernos. Sin embargo, Sinamos sufrió las mismas dificultades que aquejaban a cualquier gran institución burocrática. En esta ponencia hemos descrito cómo se diferenciaron los esfuerzos por promover la revolución en las regiones de Piura, Cusco y Tacna. De este modo, era el contexto local lo que dictaba la historia que los representantes de Sinamos debían contar. Los promotores se valieron de recursos históricos y culturales locales para vincular la reforma agraria con la historia general de cada región. Sin embargo, el éxito no era igual en todas las circunstancias. Si bien en la Piura rural Sinamos logró ser reconocido por su agarre de pulpo sobre el poder, sus representantes se vieron obligados a abandonar pueblos en Cusco a enfrentar la indiferencia de la población en Tacna. Sin embargo, Sinamos llevó la política de masas a lugares remotos y hizo que la región se convirtiera en un concepto central dentro de la política peruana. Gracias por escuchar. Bueno, gracias Ana. Bueno, como es usual, vamos a abrir la mesa para hacer unas rondas de intervenciones, de preguntas, de comentarios que luego Ana va a ir contestando. Para romper el hielo, ¿no? Yo empezaré con la primera cuestión. Yo te pediría, Ana, que tal vez ilustraras con algunos ejemplos el trabajo concreto que hacía Sinamos, por ejemplo, en Piura, ¿no? En Villa Salvador, que es lo que yo conozco, Sinamos llegaba y prácticamente organizó la COAVES, o sea, formó dirigentes sociales, los organizó, creó una caja comunal, creó empresas comunales que ayudaron a una serie de cosas, ¿no? Las más famosas fueron los grifos de querosene, que imagínate, ¿no? O sea, es una zona desconectada de Lima y los grifos permitieron, o sea, con ayuda del Sinamos, que un combustible básico fuera pues difundido. Bueno, esa sería, vamos a abrir entonces la mesa aquí. Mari. Sí, el trabajo. Ok. Bien. Ok, gracias Ana por tu presentación. Yo quería hacer algunos comentarios y preguntas. Tú has descrito un poco la importancia de los contextos locales y la presencia de actores políticos regionales para entender un poco la forma que toma el trabajo de Sinamos en distintas regiones, ¿no? Sin embargo, me quedo con la sensación de
de que pareciera que tú planteas, bueno, efectivamente Sinamos tiene que entrar con distintas estrategias dependiendo de la región, pero se me hacen un poco ausentes los otros actores que has mencionado de manera muy rápida, ¿no? El MIR, BR, en Piura, el movimiento campesino, pero en realidad no solamente son actores con los que Sinamos de alguna manera se encuentra y se enfrenta también, sino son actores que en algún momento también tienen propuestas al modelo de Sinamos. Y el caso de Piura es un caso muy particular, ¿no es cierto? Has hablado de Ayabaca, pero yo te regresaría un poco a la costa de Piura, ¿no? Donde estaba la histórica comunidad campesina de Catacaos. Y bueno, ahí no solamente se trata de que hubo cierta resistencia inicial tanto del MIR como de BR, sino que luego hay un tránsito, o sea, hay un cambio en la posición y ellos terminan aliándose con Sinamos, con el movimiento campesino piurano. Pero no solamente eso, sino que hay otros actores territoriales que eran parte del movimiento campesino, como las comunidades, que proponen modelos alternativos. Entonces creo que esas historias también son interesantes de rescatar. En el caso de Piura, la comunidad de Catacaos propone este famoso modelo que también se da, creo que en el caso de Lambayeque, que son no las CAP típicas del modelo de Sinamos, sino las cooperativas comunales de producción. Y no solamente eso, sino que también crea las unidades comunales de producción, que son una figura distinta, ¿no? Entonces creo que esos pequeños matices, digamos, profundizar un poquito en el rol que jugaron estos actores, no solamente como de enfrentamientos Sinamos, sino también es una articulación compleja, pero también con propuestas regionales, ¿no? Gracias. Bueno, en primer lugar, gracias Amy. Ana, me ha gustado mucho tu presentación y me gusta mucho este enfoque comparativo que has hecho entre 3 regiones. Me parece que es bien ilustrativo y que nos ayuda de alguna manera a complejizar el propio discurso que tenemos desde el mundo académico sobre el gobierno de Velasco. Una inquietud que me ha quedado es cuánto de estas novedades que tú has presentado en cuanto a metodologías de trabajo, en cuanto a incorporación de narrativas, en cuanto a la manera de interactuar entre funcionarios públicos, trabajadores de Sinamos y población, son realmente novedades y cuánto tiene de que estamos quizás implícitamente e involuntariamente asumiendo la propia narrativa desarrollada por el gobierno de Velasco, que se presentaba a sí mismo como una novedad absoluta respecto a todo lo que había ocurrido antes. En el caso de Cusco, que es el que más he trabajado, en el primer momento, al consultar las fuentes propias de la época del gobierno de Velasco, efectivamente aparecen muchos elementos que te llevan a pensar, ok, esto es nuevo, es una manera nueva de trabajar, el uso, por ejemplo, de metodologías más participativas, tipo títeres, como tú muy bien has señalado, el uso del quechua, y se presentaban como tales novedades por parte de los propios funcionarios. Luego, cuando uno va a los años 60, a la primera mitad de los 60 y a los primeros programas de desarrollo rural de la cooperación internacional o de acción popular, se da cuenta de que muchas de esas cosas ya estaban poniéndose en marcha y que el gobierno de Velasco tuvo mucho más, o tuvo en parte, mejor dicho, mucho de continuar un estilo de trabajo que venía desarrollándose desde mediados de los 50 y los 60, pero sí con una narrativa que se presentaba a sí mismo de una manera mucho más rupturista de lo que probablemente fue en este tipo de metodologías. Entonces, es un tema que me quedaba ahí como haciendo un poco de ruido tu exposición, que probablemente lo tienes mucho más precisado en tu trabajo largo, en tu tesis. La otra cuestión es respecto a esa autonomía regional que, si he entendido, creo que tú planteas que tenía las oficinas de Sinamos para desarrollar sus propios estilos de trabajo. Y me preguntaba cuánto hay ahí de diseño del modelo con autonomía y cuánto hay de algo muy propio del gobierno militar, que son ámbitos de poder. En el caso de Cusco me queda claro que tenían mucha autonomía, pero en buena medida porque buena parte de quienes crearon Sinamos, el general Leonidas, eran cusqueños. Entonces realmente tenían mucha capacidad para hacer lo que querían. Entonces me queda la duda ahí, y esa es mi consulta, de hasta qué punto esta autonomía responde a un diseño consciente de vamos a dar la autonomía a las oficinas regionales y cuánto a que el que podía hacerlo, lo podía hacer. Sí. Bueno, empezando con los ejemplos concretos del trabajo de Sinamos, el rol de Sinamos muchas veces fue de animar procesos que estaban procesados por otras entidades. Por ejemplo, la ubicación de tierras no era hecho por Sinamos en sí, sino que Sinamos
presionaba para hacer el proceso más rápido, para animar a los campesinos a participar en la formación de cooperativas. Entonces los promotores organizaron, como tú mencionas, cursos de concienciación para enseñar qué es una cooperativa, cómo se maneja, cuál es el objetivo. También ayudaba a veces con la administración de las cooperativas ya cuando estaban en marcha, daban cursos sobre técnicos agrícolas. Entonces era muy variada. También había personas que trabajaban solamente por ejemplo, en Piura, en los programas de radio. Había 2 programas diarios del CINAMOS y ellos tenían corresponsales rurales que informaban sobre las actividades de las cooperativas, de los temas rurales. Entonces había varias áreas de trabajo de CINAMOS, pero yo diría que la ideología de la revolución siempre está al centro de todas estas actividades, y el lenguaje que se usa también en unos trabajos muy administrativos también es muy ideológica. O sea, siempre están hablando de la revolución, de un cambio nacional, del nuevo hombre peruano. Entonces ese viene a ser como el vínculo de todos estos trabajos. Relacionado con las propuestas de otras entidades, es muy cierto que la relación no era solamente enfrentación, sino que había debates muy, muy interesantes durante la época. No tuve tiempo para profundizar, pero lo que usted menciona sobre Catacaos es muy importante. Catacaos viene a ser como una de las pocas comunidades campesinas que logra cambiar el modelo de las cooperativas y tiene por eso una influencia muy importante en el desarrollo de la reforma agraria en esa región. Sí, y también creo que hasta cierto punto los activistas de la izquierda aprendieron un poco de lo que estaban haciendo CINAMOS. En los años 60, Vanguardia Revolucionaria era más bien un movimiento urbano estudiantil, y precisamente con la reforma agraria es cuando empiezan a hacer más actividad en el campo y ver al campo como un sitio importante de trabajo. Entonces es una época de muchas nuevas ideas y de mucho debate político, no solamente desde el gobierno, sino que hay muchos cambios que están ocurriendo en esa época. En términos de las novedades, es cierto que CINAMOS tenía un discurso muy fuerte sobre su rol como cambiador, como líder de la revolución, pero yo diría que aunque CINAMOS incorporaba muchos trabajos y estilos de trabajar que venían de mucho antes, lo nuevo es que esto pasa a nivel nacional. Es un momento en que también los movimientos campesinos están operando a nivel nacional más que regional. Vemos eso con la Confederación Campesina del Perú. Entonces, creo que es importante ver cómo la reforma agraria da lugar a todo ese desarrollo a nivel nacional. No es solamente algo que aporta CINAMOS, sino es un momento y contexto en que estas redes nacionales
tiene más importancia y más posibilidad de construirse. Y relacionado con eso, creo, es la autonomía regional. No creo que sea algo de diseño. De hecho, creo que desde la perspectiva de Carlos Delgado, por ejemplo, todo debería ser organizado desde el centro, desde Lima. Y eso fue el diseño realmente, porque la cúpula estaba en Lima y aunque las ideas podían como ocurrir en Las Pasas y viajar hasta arriba, realmente la idea era tener control desde el centro. Pero la realidad era otra. Y precisamente el contexto de la reforma agraria hace que hay mucho más posibilidad de inventarse en las regiones, porque la política no es solamente pasando en Lima. O sea, ya hay muchos enfoques de actividad política en el país. Vamos a abrir una segunda ronda de preguntas. Diego, aquí hay 3. Comenzamos con el señor, por favor. Gracias, felicitando a la señorita Ana por ese trabajo que está haciendo. Sin amos, no sé si al acaso no sucede sin amos, dice sin amos. Sobre lo que estaba escuchando su presentación, mencionó varios sobre las fuentes escritas, ¿no?, que estaba relacionando, pero no sé si también ha recurrido a las fuentes orales, porque es muy importante. No sé si ha visto, claro que usted ha visto Cusco, Piura y Tacna, ¿no?, pero no sé si vio un poco de la Libertad, porque también hubo un movimiento muy importante ahí, sobre todo en Trujillo, en lo que es Laredo y Casagrande. Es unas grandes azucareras que desaparecieron con el tiempo. Gracias. Sí, bueno, gracias por la presentación también. Tenía dos consultas que quería hacerte. La primera era sobre lo que mencionabas de la enfermedad de Velasco y cómo eso frena un poco la revolución. No sé si podías contarnos un poquito de cómo eso repercute específicamente en Sinamos, ¿no?, y en lo que sucede a partir de ese hecho. Y lo otro es a propósito del cortometraje que mostraste. ¿Cómo ha sido tu proceso de búsqueda de archivo del material de Sinamos, ¿no?, su producción gráfica y audiovisual? Si hay muchos mitos sobre si desapareció por completo, películas se incendiaron a propósito o lo que fuera. ¿Cómo ha sido esa búsqueda y más o menos dónde has encontrado caminos para recopilar esa producción, ¿no? Gracias. Gracias, Ana. Realmente disfruté tu presentación, en especial la diferencia que haces entre estas 3 regiones. Creo que a veces en términos de investigación, a veces se tiende a pensar que una experiencia es única, ¿no?, y no se ven todos esos matices. Entonces me parece interesante lo que mencionaste. A veces se tiene la sensación que es ahora donde el mundo está más globalizado y que algunas décadas, como por ejemplo en los 60s, el mundo no era tan globalizado. Y sin embargo, cuando vemos los 60s, en especial los finales de los 60, que es una época muy convulsionada a nivel mundial, ¿no?, en especial el 68, ¿no?, vemos que hay una serie de discursos a nivel internacional, a nivel global, y mi pregunta va en ese sentido. Si es que en tu investigación tú has encontrado, digamos, referencias a movimientos sociales que están pasando en ese mismo momento a nivel internacional y que tal vez alguno de esos discursos son utilizados, ¿no?, o reformulados tal vez en el contexto peruano, ¿no? Si hay esa suerte de, digamos, contacto, ¿no?, con lo que está pasando a nivel internacional en esos momentos. Sí. Pues sobre las fuentes sí realicé alrededor de 45 entrevistas con diferentes personas en las regiones
Y creo que me sirvieron de mucho porque ahí están cosas que no aparecen en los archivos escritos y es muy importante recordar y hacer memoria de estas experiencias. No trabajé la historia de la libertad, pero creo que es muy importante hacerlo y pues hay algunas similitudes en el caso de Piura en términos del discurso, por lo menos del gobierno, sobre los latifundios. El impacto de la caída de Velasco creo que crea mucha incertidumbre, más que todo. Entonces, si en los principios años o los primeros años hacen planes de cómo van a desarrollar Sinamos ya después de la enfermedad de Sinamos, de Velasco, no hay esa visión hacia el futuro, sino más bien están como protegiendo lo que han logrado hasta ese momento y se pierde como el momento para avanzar rápidamente. También creo que con Morales Bermúdez, cuando él entra en el poder en 75, está claro que él no va a seguir con el mismo tipo de políticas ni visión política. Entonces, aunque Sinamos sigue hasta el 76, realmente no hay posibilidad de seguir haciendo lo mismo. Mi búsqueda de archivo fue muy difícil y a veces muy frustrante, especialmente en el Archivo Nacional. Creo que todavía tiene muchas cosas que no han procesado y entonces eso es muy frustrante porque se podría hacer mucho con los documentos que tienen. También hay que admitir que se destruyeron muchas cosas, especialmente cuando entró Morales Bermúdez. Me contó alguien de Sinamos que muchos de los militares a propósito quemaron los documentos porque tenían miedo de que iban a ser tachados de comunistas en el nuevo régimen, entonces no querían conservar esas pruebas, esos documentos peligrosos. Pero mi búsqueda en los archivos regionales ha sido más fructífera, especialmente en Cusco. Donde se conservan documentos de Sinamos, los informes en particular, que son muy interesantes. Y creo que debe haber muchos archivos personales que todavía no han sido dados a luz para los investigadores. La Universidad Católica también tiene unos archivos políticos muy importantes y es ahí donde encontré mucha información sobre la reacción de la izquierda hacia el gobierno de Velasco. El contexto global sí es muy interesante y es interesante cómo el gobierno de Velasco intenta alinearse o no alinearse, porque forma parte del movimiento no alineado. Y de hecho, una de las conferencias grandes de ese movimiento es aquí en Lima. Sin embargo, es interesante ver también cómo el gobierno de Velasco y el proceso de la reforma toma inspiración y ayuda técnica de la Europa del Este, especialmente Yugoslavia. Entonces, es una forma de mostrar que son casi socialistas, pero no son comunistas, y evitar así como enfrentarse tanto con los grupos de poder.
porque tal vez no querían dar lugar a una guerra con la derecha. También es importante señalar el nivel de desacuerdo dentro del mismo gobierno, porque había figuras de diferentes modos de pensar, de diferentes líneas políticas, y eso hizo que no se podía nunca definir muy bien lo que quería el gobierno. Es mucho del discurso es muy ambiguo, precisamente porque no quieren rechazar a sus propios miembros. Diego, allá Alberto Pompeu, que es del Vanguardia, creo que va a decir algo. No soy Aclaración necesaria. Muchas gracias en principio por la presentación. Dos cuestiones que me parecen importantes. La primera, el cuerpo central, el núcleo central de dirección de Cinamos, sabemos, estaba liderado por Carlos Delgado, antiguo aprista, y en el equipo había gente de diversas procedencias ideológicas políticas, ¿no? Desde ex-PC, ex Partido Comunista, mejor dicho, ex-MIR, bueno, no ex-MIR, no, perdón, ex-social progresistas y ex-demócratas cristianos en lo fundamental. La primera cuestión es que en los casos regionales que has estudiado, se trasladaban estas posiciones como la del no partido, como la del socialismo autogestionario, que lo acabas de mencionar, más o menos, que tenía como a Yugoslavia como, no como modelo, pero sí como un ejemplo o como un referente. Y en los equipos de dirección de Cinamos en estas tres regiones también se reproducía este discurso, se asumía, los directivos sobre todo, ¿no? Más que los promotores seguramente, eran portadores de este tipo de discurso. Y la segunda pregunta está relacionada también la composición política en estas regiones de los más caracterizados trabajadores de Cinamos o funcionarios de Cinamos. También se reproducía este tipo de procedencia, antiguos militantes comunistas, antiguos militantes demócratas cristianos y de los social progresismo, o de otras tiendas de izquierda, tal vez del MIR, después de la derrota obviamente de la guerrilla del 65, o del Ejército de Liberación Nacional, que en buena cuenta también, como Béjar y otros, provenían del PC. Gracias. Buenas noches. Mi pregunta es, ¿por qué Perú perdió en la guerra del Pacífico con Chile? ¿Por qué lo quitó el Huáscar? ¿Por qué lo quitó Arica? ¿Por qué Chile es fuerte que el Perú le venció? ¿Y por qué los españoles trajo a los negros al Perú? Esa es mi pregunta. Sí, buenas noches. Te agradezco también por la ponencia. Tenía dos preguntas concretas. Una es, mencionabas que justamente el trabajo del Cinamos en las diferentes regiones que has escogido, en este caso Tacna, Cusco y el norte de Piura, fue distinto, ¿no? Usó diferentes maneras o dinámicas para abordar, por ejemplo, la reforma agraria. Y bueno, no sé si uno revisa, por ejemplo, las actas del Consejo de Ministros y ve los conflictos que tuvo el gobierno con algunos hacendados, por ejemplo, el caso de Huando, que era una hacienda capitalista, ¿no? Propietaria de los Graña, y un caso muy diferente que es el de la hacienda Huarán, por ejemplo, del gamonal Oscar Fernández en Cusco. De alguna manera, Cinamos
se pega o va por el lado más de los campesinos, ¿no? Porque estos conflictos se dan porque se desatan huelgas y bueno, protestas desde los mismos campesinos, ¿no? Y si se ve el conflicto interior del gobierno, Sinamos tiene una postura más, digamos, pro-campesina, ¿no? Pero ¿de qué manera es diferente este manejo del Sinamos en una hacienda del norte, como lo has visto, o en una hacienda del Cusco? Y mi otra pregunta era, ¿cuál fue el vínculo, si se puede hablar de un vínculo entre el Sinamos y la CNA, o sea, la Confederación Nacional Agraria? Aquí vamos a agregar una más aquí, algo importante. Sí. No, bueno, era una pregunta, tiene que ver con los conflictos al interior del gobierno militar, ¿no? O sea, escuchándote, has planteado el caso de Tacna, nunca se habla del caso de Tacna cuando se habla del gobierno de Velasco, entonces a uno le quedan muchas preguntas, porque ¿de qué podía servir un aparato de agitación y propaganda en una región que es quizás una de las regiones con más peso de los militares y que además es frontera con Chile, con toda la historia que hay detrás, en ese momento además, ¿no? Eso por un lado. Pero en general, la relación de Sinamos, por ejemplo, o de los activistas de Sinamos en relación al Ministerio del Interior, que era un Ministerio del Interior que reprimía protestas campesinas, mineras, huelgas, como cualquier otro gobierno militar lo ha hecho a lo largo de la historia, ¿no? Entonces, ¿cómo se manejaba esa tensión, si lo has trabajado, ¿no? Y el otro es un poco la pregunta sobre Tacna, ¿no? O sea, finalmente, ¿qué era lo que podía hacer realmente ese aparato en una región como Tacna, en particular? Entonces, la primera pregunta era sobre la relación entre Sinamos y los activistas de la izquierda, o si Sinamos se incorporaba a estos activistas. Y lo que veo es que en el caso de Cusco particularmente sí, porque el gobierno vio que el movimiento campesino estaba muy fuerte allá y que ellos podían aprovechar de la experiencia política que ya tenían los dirigentes, y entonces hasta que podían intentaron incorporar a estos activistas a Sinamos. A veces no querían, por ejemplo, Hugo Blanco rechazó la oferta de trabajar con Sinamos. Y pues creo que en ese sentido Sinamos era bastante pragmático. Quería avanzar lo más posible con los medios que tenía a su alcance, y pues muchas veces eso significó trabajar con personas que no necesariamente apoyaban todo lo que hacía el gobierno. Entonces, pues, y por una razón también, que los militares muchas veces no tenían las capacidades para comunicarse, para hacer el trabajo de promoción que sí tenían los activistas de los partidos de izquierda. En términos de políticas específicas de los partidos políticos, sí es cierto que los dirigentes más altos de Sinamos incorporaban mucho del discurso, especialmente de los demócratas cristianos, por ejemplo, y eso fue muy importante en la caracterización de la revolución como una revolución cristiana, por ejemplo. La segunda pregunta sobre las diferencias en el manejo de la apropiación y la educación de tierras. Mencionas los casos de Huando y Huarrán, y creo que, como tú dices, en los dos ejemplos la posición de Sinamos era pro-campesino. Básicamente intentaron
cómo trabajar con los sindicatos o cooptar más bien los sindicatos campesinos. La gran diferencia es que Huarrán, por ser en Cusco, es una zona donde la reforma agraria entra relativamente tarde. Hay muchas zonas de Cusco donde la reforma agraria no entra tan pronto como en Piura. Piura es una de las primeras zonas de reforma agraria. Y de hecho, solo fue después del activismo y las protestas de los mismos trabajadores de la hacienda Huarrán que Sinamos entró ahí. Antes no tenía como ese acceso. El vínculo entre la CNA y Sinamos también es muy fuerte, pues la CNA es como una manera para Sinamos entrar precisamente en el movimiento campesino. Entonces es como un aparato que ellos intentan aprovechar, pero también es una organización que tiene su propia dinámica, y eso está claro porque después de la caída de Velasco, la CNA sigue y tiene su propio su propia fuerza y organización que sigue después de que no hay apoyo estatal. Pues las tensiones entre Sinamos y los diferentes ministerios, no lo he visto tanto a nivel de gobierno central, pero sí está muy presente en el trabajo en las regiones. Por ejemplo, en las cooperativas, en las actas de las cooperativas se comenta muchas veces que el Ministerio de Educación, por ejemplo, no está apoyando la reforma agraria, o que pues los juzgados no están apoyando la reforma. Entonces, la tensión entre conservadores y progresistas está muy fuerte durante todo el gobierno. Vamos a hacer una última ronda, comenzando por Mari. Sí, creo que se ha mencionado un tema muy importante sobre el cual yo quisiera discrepar. Es esta idea de Sinamos como pro campesino. Y me da la impresión de que hay una confusión. No es lo mismo decir pro reforma que decir pro campesino, ¿no? Y yo no me atrevería a afirmar que Sinamos era necesariamente pro campesino. Además, habría que preguntarnos qué estamos entendiendo por campesino, porque no solamente estamos hablando de los movimientos articulados, ¿no es cierto?, sino estamos hablando en general de un conjunto, ¿no?, de organizaciones, movimientos, pero también comunidades campesinas, grupos campesinos que no necesariamente estuvieron, digamos, de manera articulada dentro de la propuesta de Sinamos. Y ahí más bien yo plantearía un tema, ¿no?, que es un tema que tú has mencionado en tu presentación, que es el de la tenencia de la tierra, como una de las entradas para discutir la relación entre Sinamos y el movimiento campesino o los campesinos. Por ejemplo, en el centro, en el sur, las inmensas AIs que se crearon fueron organizaciones de concentración, ¿no?, que concentraron inmensas extensiones de tierra bajo el modelo, ¿no?, asociativo, pero que en realidad agruparon a veces a más de 10, 20 comunidades, grupos campesinos circundantes, sobre modelos, sobre sistemas de tenencia de la tierra que no necesariamente estaban acorde con el modelo de la cooperativa o de las AIs. Y ese ha sido uno de los grandes problemas, y bueno, o sea, consecuencia de eso en parte, o muestra de eso en parte, son las posteriores tomas de tierra y la reorganización posterior, ¿no?, de la estructura de propiedad en el campo. Entonces, yo creo que ahí hay que problematizar un poco más. No me atrevería a decir así a grandes rasgos que Sinamo era pro campesino. Creo que hay un montón de matices que ver, y el tema de tenencias de tierras es una entrada clave para analizar eso, ¿no?
Hubo una parte de una respuesta que diste que me pareció interesante cuando hablas sobre la creación del nuevo hombre peruano. Y en mi propia investigación yo veo, digamos, algo similar sucediendo algunas décadas más tarde en relación a la fotografía de Tafos, en particular en el Agustino que te comentaba. Lo que me llama la atención es esta creación de un nuevo hombre peruano o mujer peruana, especialmente considerando esta discusión que estamos teniendo que pone en relieve el hecho de que habían posiciones ambiguas, contradictorias, en pugna. ¿Cómo es que en ese proceso todavía se puede hablar de, como tú dices, ¿no?, la creación de este nuevo ciudadano, digamos, ¿no? ¿Y qué características crees tú que en ese momento tenía esta visión de el nuevo ciudadano peruano, ¿no?, o la nueva ciudadana peruana? Si no hay otra, cerramos aquí. Sí, bueno, para felicitarle también por el trabajo que viene realizando. Y bueno, pues para así algunas ideas, ya que me ha tocado tener unos 20 años en esa época, ¿no? Y lamento sinceramente no haber participado como debí de haber participado, pero la verdad que no había mucha invitación para ello, ¿no? Pero tan importante como lo que se está mencionando del CINAMOS, considero el COAP. El COAP, no sé, dentro del organigrama, o sea, el Comité de Asesoramiento Presidencial, tenía una gran importancia y creo que el CINAMOS estaba en el orden organigrama, estaba bajo ella. Después, efectivamente, hay muy poca información, pareciese que se ha sepultado. Si uno quiere buscar, ¿qué le digo? Pues el Estatuto de la Revolución Peruana, usted no lo va a encontrar. Busque usted en internet el plan Inca famoso, no lo va a encontrar, eso está fondeado, ¿no? Y sería muy importante que se revisase, ¿no? Ahí, ¿quién fue el gran enemigo de esta revolución? Porque fue una revolución de verdad. El partido Aprista tiene que mencionarlo. Ellos jugaron un rol en contra, pero tremendo, porque ellos veían que les robaban su plataforma de 50 años y lo implementaban en 5 años y era un peligro, ¿no? Entonces, acá a nivel ciudad jugaron un rol muy importante. Considero también que en lo que es medios de comunicación tiene que ubicarse esa colección de Causachum Perú. Eso es una joyita que tampoco se ve, sería muy bonito si se escaneasen todos esos ejemplares y se subiesen al internet, ¿no? Y así, de lo que se ha escuchado, pues vemos que si bien el general Velasco quiso traer una revolución socialista, sin embargo, por lo que hemos escuchado, pues nos damos cuenta que los partidos de izquierda pues no lo apoyaron como debía ser. Solamente a la hora de su muerte se vio, se congregaron, parece como que uno se da cuenta de lo que ha tenido, ¿no?, cuando lo pierde o está a punto de perderlo, y recién ahí reaccionaron, ¿no? Eso es algunos comentarios que espero que le puedan le puedan ayudar en algo. Gracias. Pues sobre lo que significa ser pro-campesino, sí es cierto, hay que problematizar mucho el tema y es un tema muy complejo. De hecho, es una época en que el gobierno crea su propia visión de lo que es un campesino. Y muchas veces esa definición choca con los campesinos reales. Muchos de los promotores se quejan de que no están, que los campesinos no son cooperativistas, que no seguían como el plan.
Entonces hay veces ese choque muchas veces y es que Sinamos estaba muy enfocado en transmitir una ideología y muchas veces no escuchaba tanto. Hay algunos ejemplos en que sí escuchaba, en el ejemplo de Catacaos que ya hemos mencionado, pero el hecho de que el gobierno quería promover un solo modelo de cooperativas a lo largo del país, a pesar de las grandes diferencias regionales, es una muestra de cómo no fue un movimiento desde las bases, sino que muchas veces una imposición. Eso no significa que nunca hubo alianzas entre campesinos y gobierno, tampoco. Entonces hay que como matizar en estos problemas que había a la hora de aplicar la reforma. Pero otro punto es importante señalar también es que es la época en que se crea el Día del Campesino y hasta cierto punto el gobierno intenta reemplazar la identidad campesino sobre la identidad indígena, a pesar de ser un gobierno indigenista. Entonces es como hay muchas contradicciones en torno de ese tema. Sobre el nuevo hombre peruano, pues creo que he tocado un poco en esa respuesta, como que es una visión en que los campesinos ya van a ser iguales a todo el resto de la población. Y por una parte es un rechazo del racismo, pero a la vez trae su propio racismo, porque está hasta cierto punto rechazando partes de la identidad rural, porque está sobresaltando, por ejemplo, la importancia de las comunidades indígenas para imponer su visión de la comunidad campesina, que va a ser como uniforme a lo largo del país. Entonces, pues es muy difícil como hablar en pocas palabras del tema, pero había muchas tensiones en ese proceso, porque el gobierno quería, desde el punto de vista ideológico, crear un nuevo campesino, pero también necesitaba un nuevo peruano ya para mantener la revolución. Entonces no había tiempo para como desarrollar orgánicamente. Desde el punto de vista de Sinamos, no había ese tiempo o ese lujo para dejar que las personas lideraban el proceso. Pues el co-op sí es muy importante y creo que se sabe más sobre su rol. Entonces lo que yo quería hacer es como ver los vínculos entre el gobierno central y el trabajo en las regiones. Pero sí, es cierto que Sinamos reportaba al co-op y que siempre había un diálogo entre el gobierno central y lo que pasaba en las regiones. El papel de APRA es muy importante. De hecho, Sinamos sacaba panfletos en que denunciaba la infiltración de los miembros de APRA. Pero Carlos Delgado también era ex-APRA, entonces Sinamos no tenía el lujo de como rechazar todo ese personal que tenía mucho que aportar al movimiento a la vez. Entonces los necesitaba a cierto punto. Pues la cuestión de si la izquierda debería haber apoyado más al gobierno, pues mucha gente no está conforme con eso, porque
ellos precisamente temían que con un gobierno militar se iba a perder la oportunidad de realizar cambios más profundos a nivel local y para que la gente se expresaba a sí misma en vez de tener que adaptarse a un programa desde arriba. Entonces sigue siendo un punto muy controvertido. Bueno, muchas gracias a Ana por su excelente presentación. Olvidé comentar que ella ha publicado en este libro La Revolución Peculiar. Es un libro sobre las reformas velasquistas que será traducido, publicado el año que viene por el Instituto de Estudios Peruanos. Los invito para el 14 de diciembre, vamos a tener una tercera mesa con Raúl Hernández sobre... Perdón, 13 de diciembre, si es que los antivelasquistas no lo impiden, vamos a tener una mesa con Raúl para seguir, como decía nuestro último comentarista, recordando con nostalgia las reformas, la reforma militar de los 70. Muchas gracias entonces.